abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Y ante todo vamos a orar, ¿sí? Así que bueno, te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, amado Rey. Que tu pueblo, Padre amado, en esta noche, en esta hora y en este día, Padre amado, pueda conectar su corazón a tu corazón, Padre. Su espíritu a tu espíritu, Padre. Destapa los oídos espirituales. Amado Dios, arranca toda distracción, Padre amado, y todo aquello, Señor, que se aloja en el alma, Padre, todo aquello que se aloja en los pensamientos, Señor, sea atado y sujetado a tu pensamiento y a tu voluntad, Padre. Bendice la palabra, Señor, que hoy esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, Padre, que rompa, que quiebre, que limpie, que libere, Padre amado, que tu fuego, Señor, que ya está desde que antes de que entráramos, porque tú preparaste todo, Señor, pueda seguir haciendo y trabajando en el corazón y en la vasija de cada uno de tus hijos. Yo te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen toda la palabra? ¿Cuál era? Hebreos 11. Hoy yo te vengo a hablar de la fe. ¿Quién le tocaba hoy estar con los niños chiquititos? Ah, ya. Ya están todos preparados, listos en su marcha. Todos ya están todos listos, preparados para irse. Así que todos los niños chiquititos, ahí. Bueno, yo te vengo a hablar de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y dice en el capítulo 6, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo iba a traer una pancarta acá, grande, pero digo algo para que ustedes pudieran, porque cuando uno ve es distinto que cuando uno escucha. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? ¿Saben qué es certeza? No saben. La certeza es el conocimiento seguro, claro y sin dudas de algo. Esa es la certeza. Y la convicción es la seguridad firme sobre la verdad de lo que se piensa, de lo que se cree o se siente. Es una creencia profundamente arraigada. Wow. Dice la palabra de Dios que es la fe, es la certeza de lo que espero. O sea, es la seguridad, sin dudas, de lo que yo espero, de lo que vos esperás. Y es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad firme y una creencia profundamente arraigada de aquello que espero, pero que no veo. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? Yo busqué en el diccionario qué significaba fe y ahí dice que es el ascenso, ¿sí? Es el ascenso cuando el entendimiento presta la verdad. Significa confianza, seguridad en algo o alguien sin necesidad de tener pruebas físicas. Eso me habla el diccionario, ¿sí? Pero más abajo, acá en Hebreos 11:6, hay una cláusula de que es imposible agradar a Dios si yo no tengo fe. ¿Todos tienen fe? Todos
tienen fe? Vuelvo a preguntar, con la mano en el corazón. ¿Todos tienen fe? ¿Y por qué dudas tanto del Señor? ¿Por qué dudas de la promesa que Dios ha derramado algún día sobre tu vida? ¿Por qué dudas de que nunca vas a ser feliz? ¿Por qué dudas cuando Dios se tarda demasiado? ¿O por qué dudas cuando viene una enfermedad y pensás que te vas a morir? Cuando Dios dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia. Vuelvo a preguntar, ¿tenés fe? Yo me presenté ante Dios y yo le decía al Señor, me quebranta mucho la adoración, esa que dice cuando me habla de cerca, ¿no? La que puse la otra vuelta. Y es cierto, porque creo que todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, no somos ni la sombra de cuando empezamos. Si ustedes conocieran la Ro cuando empezó, no la pastora, la vecina, loca, trastornada, cuando recién empezó, cómo Dios hizo esto. Como decía mi esposo los otros días, el pastor, que él vio algo en mí, que yo reflejaba a Dios, y él quería eso. Como esa mujer que él contó todo lo que yo era como esposa. Vaya la redundancia, no lo voy a contar de vuelta. Todo lo que yo era de todo. Como esa mujer arrogante, loca, y todo un montón de cosas, empezó a cambiar, empezó a aprender a morir, empezó a aprender a escuchar a Dios, a clamar a Dios, a orar a Dios. Y él hizo lo mismo que me pasó a mí cuando yo vi una mujer que se presentó en casa, que tenía su casa, ella contaba que su casa era un caos. Pero usted la veía a ella y usted decía, no, me está cargando. No puede ser, porque lo que veía yo, la gloria que portaba esa mujer, no reflejaba lo que ella vivía, lo que ella decía que vivía. Y yo quise eso. Yo, ¿qué es lo que tenés? Hay algo que tenés que no sé qué es. Tenés un brillo en esos ojos que yo lo quiero. Porque yo en ese momento estaba rota, estaba sola, porque estábamos separados de mi esposo hacía 2 años. Mi casa que estaba en venta, mis hijos todos enfermos, yo enfermo. Y yo quería eso. Había algo que con solamente mirarla me daba paz. Algo que yo nunca había conocido. Y ella me dijo quién era el que le daba eso. Y que yo acepté gustosamente. Y ahí hubo un cambio en mi vida. Ahí yo comencé a caminar de una manera distinta. No significó que yo me fui a la primera de vuelta, el minuto 1:01:00 me fui a la iglesia. No. Sino que en el momento en que yo acepté a Cristo, comencé a vivir algo que es inexplicable, como creo que nos pasó a todos. Si yo le pregunto a cada uno, excepto, bueno, los que yo no nací en cuna evangélica. Yo no nací, pero nunca me predicaron a Cristo, pero sí, siempre caminé detrás de un Jesús que necesitaba. Porque yo iba a colegio de monja, porque yo iba a colegio de cura, porque iba a misa todos los domingos, porque iba a misa todos los días, porque en el colegio de monja iba todos los días comulgaba y estaban los santos, y yo no me postraba ante nadie, solamente un sagrado corazón. Porque era el que, no sé, era el que menos miedo me daba. Veo que usted entra a la iglesia católica y todo nos da miedo, ya. No parece muy bien. Bueno, pero había uno que me dio un poquito más de confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que a ese le hablaba, a él le contaba mis cosas, y bueno, yo no conocía al Señor. Entonces, cuando yo empecé a conocer a Dios, algo cambió en mi vida. Y a medida que mi vida empezó a caminar con el Señor, yo comencé a entender de que ya podía dormir, ya no tenía miedo, porque nosotros vivíamos solos con mis hijos y yo no teníamos vidrio, por lo tanto teníamos
unos vidrios transparentes de última generación, no saben, que se llamaban nylon. En serio, no sabían. Era la última generación top del año del siglo XXI. Todos mis vidrios eran transparentes, no saben, una cosa, brillaban, pero se llamaban nylon, ¿sí? Y obvio, uno podía cortar hacia el nylon y entrar. Total. Y nunca me entraron, nunca pasó nada en mi casa. Yo no tenía cerco, no tenía, o sea que uno pasaba por atrás, por adelante, por el costado, pasaban las vacas. Mi casa estaba en el medio de la nada. Y aún así Dios me cuidaba. Dios me guardaba. Y empezó a crecer algo dentro de mí que sí lo tenía, que se llamaba fe, que me hablaba de la fe como un granito de mostaza. Hoy el Señor me hacía recordar eso. Cuando me decía, tu fe era chiquitita. Creo que el granito de mostaza es más chiquitito, no, es más grande de la fe que yo tenía en ese momento. Porque yo estaba enferma y yo simplemente creí y confié y caminé. Y me acuerdo que a los 3 meses la enfermedad que azotaba mi cuerpo no estaba más. Y algo me maravilló, porque yo quizás sin creer, yo me metí en una pileta, a mí me tiraron, o sea, yo acepté a Cristo, ¿sí? Porque yo vi algo en otra persona que me maravilló. Y eso que ella tenía me lo pasó. Y yo lo empecé a experimentar de una manera distinta. Enferma, ¿sí? Con un montón de situaciones, hasta que a los 2 meses de haber aceptado a Cristo, porque no estaba convertida, me mandaron a un encuentro y yo no entendía lo que era un encuentro. ¿Saben lo que es un encuentro? Bueno, algún día lo van a experimentar los que lo saben. No sé si me dijeron, no les escuché nada porque le vi nada en la cara, no sé si dijeron sí, si dijeron no, pero bueno, algún día lo van a experimentar. Y me mandaron un encuentro y ahí todo lo hermoso y bonito se hizo película de terror. ¿Por qué? Porque yo, amando tanto a Cristo, Dios sabía que yo necesitaba. Dios me necesitaba limpia y sana. Y yo tenía muchas cositas abajo de la alfombra, ¿vio? Al bajo del corazón y detrás del corazón y escondida en el corazón y en el alma, y Dios me tenía que limpiar. Y empecé un proceso de limpieza que tardó 7 meses. 7 meses donde yo estuve poseída, enajenada, tal cual como lo dice el término. Yo no tenía control de mi cuerpo, no tenía control de mi mente, no viene al caso, no quiero hablar no venga a hablar de mi testimonio, sino de la fe que Dios puso en mí. ¿Sí? Estuve un año apartada, logré ser libre porque había algo dentro de mí, alguien dentro de mí que le contaba a la gente que estaba alrededor que yo era de él porque yo no estaba bautizada. Y yo logré llegar a bautismo. ¿Sí? Me logré bautizar, gloria a Dios. Me acuerdo que cuando yo fui a las aguas, había una cantidad de gente alrededor mío porque pensaban que me iba a manifestar y que iba a matar a todos los que estaban alrededor mío. Miren cómo estaban todos conmigo. Pero no pasó nada de eso. Yo no maté a nadie, yo no me manifesté en ese momento, sino que, bueno, Dios empezó una libertad en mí, ¿sí? Y fui caminando en el camino del Señor, y fui creciendo, me aparté un año, pero vieron como uno, cuando se aparta, hablaba yo los otros días con una sierva, cuando uno es un hijo pródigo, a mí me vinieron a hablar los primeros tiempos, creo que el primer mes, salió un bulldog, te cuento, salió un bulldog. No sé si ya se acuerdan de alguno que dice que le llamaban el anticristo. Salió el bulldog, puso toda la cerca y fue el primero que dijo, acá no pasas. Y después salió el Doberman, que era yo, atrás. Y que no me jorobes, no tengo ganas, no me pasa nada, no me importa, no quiero. Y listo, y cerré la puerta y no vino más nadie durante un año. Un año. Pero Dios, como tiene sus más hermosos propósitos,
cuando hay un hijo pródigo, ¿sí? La palabra de Dios dice que al hijo pródigo no fue nadie a buscarlo. Usted lee la palabra que dice que fue uno, fue el segundo, fue el tercero. ¿Fue alguien a buscar al hijo pródigo? El hombre se gastó todo. Se metió con mujeres, se emborrachó hasta donde quería, se pasó de boliche en boliche, se habrá comido los mejores manjares, hasta que no tuvo nada, ¿cierto? ¿Y a dónde lo terminaron? ¿Dónde terminó el hombre, el hijo pródigo? Comiendo la salgarroba de los chanchos, de los cerdos. Y ahí entró en sí. No sé cuánto habrá pasado, no sé si pasó 1 año, 2 años, 3 años, no dice la palabra cuánto pasó. Dice que el padre siempre lo esperó, mientras él hacía la suya. Bueno, eso le pasa a todos los hijos pródigos que salen y hacen la suya. Y en la suya seguramente y despotrica, y se enoja, y maldice, y todo. Porque yo, todo. ¿Hay alguien afuera? Me parece. Ahí. Yo también todo. Yo estaba mejor afuera. Y mejor afuera yo, con mi esposo y yo, mandamos a que los chicos se tomaran la comunión. Hay una foto mía, y se mataban de risa los otros días, no me acuerdo si mi familia, que él tenía el pelito punk, así, y yo cómo me vestía, cómo me peinaba, pelito punk, toda rapadita, miren mi porte. El pelo largo que tenía, acá, toda rapadita. Pesaba peso pluma, creo que estaba como los 42 kilos. Teníamos que ir a una cena de gala y mi talla era 0, así estaba sin Cristo. Pero el Señor me dejó que anduviera, que me malgastara toda mi fortuna, la fortuna que yo en algún momento le pedí, quizá por miedo, por todo, porque el hijo pródigo hace eso, malgasta. Se equivoca miles de veces y hace la suya. Hasta que Dios y el Espíritu Santo nos vuelve en sí. Y me volvió en sí. Y me volvió en sí, volví, y ahí empezó a crecer mi fe. Esa fe que yo tenía más chiquitita que el grano de mostaza, ahí empezó a crecer. Y ahí empecé a hacer cosas, las locuras que el Señor me puso a mí. Porque siempre yo recuerdo que yo era la loca, la que, no sé, yo decía, el Señor me decía, andá y entrega esto, andá y compra aquello, andá y hace lo otro, andá y orá por la... Me acuerdo en ese momento que teníamos, no era pastora, era nuestra líder, andá y orá por eso. Ay, pero fíjate, es la sierva, y el Señor siempre me mandaba a hacer cosas locas. Andá y prepara esto, andá y hace aquello, andá y compra aquello. ¿Con qué plata, Señor? No sé, pero andá y comprarlo. Y el Señor me daba, y mi fe iba creciendo, me pusieron como maestra escuelita. Llegué a tener 40 niños, y yo solita armar, me acuerdo que armábamos banderines, armábamos todo a mano, los certificados, hacíamos carpetas, todo lo hacía yo. No es que venía alguien acá, mi esposo y mis hijos que no me dejan mentir. Yo no era de pedir ayuda, porque tenía todavía algo que, bueno, yo era yo, ¿no? Y me costaba mucho pedir ayuda, pero yo lo hacía. A mí no me detenía nada, a mí no me detenía nadie. Me acuerdo que yo amaba cuando la pastora decía, nos sentamos, porque eran las gorras, nos sentamos y decía, bueno, hoy traje una consigna para la mujer, y mi ojo brillaba. Yo no sé, me acuerdo si Joana y Daniela se acuerdan de aquellos momentos, pero no sé si estaba Vanessa, me parece que en ese tiempo no. Y ella decía, traje una consigna. Y entonces empecé a sacar un huevo, un poroto, una moneda, un caldito de verdura. Entonces me decía, y ya toda la mujer agarraba el huevo y decía, bueno, vos me tenés que traer plata. No sé, y ninguno decía, ¿con un huevo? ¿Qué hago con un huevo? Uno le dieron una batata, al otro le dieron un poroto, y teníamos que traer plata. ¿Cómo hacíamos? Yo estaba enloquecida, yo decía, bueno, agarré el huevo, me parece que, no, era el poroto. Agarré el poroto y se lo di a una vecina y le dije, te doy un poroto, ¿me das 1 kilo de azúcar? Entonces agarré el kilo de azúcar y lo puse en frasquitos.
Entonces agarré un frasquito y le dije, toma, te doy este frasquito y vos me das media de huevo. Yo no sé qué tenía en ese momento, pero yo la fe la ponía por obra. Yo digo, Señor, bueno, con mi pobre le dije, hago esto, bueno, listo. Y la gente no era todo cristiano. Me acuerdo que me iban todos los vecinos del barrio. Y los vecinos me daban 1 kilo de harina, me daban media docena de huevos, otro me daba otro kilo de azúcar. Y ahí empecé a hacer un bizcochuelo. Y después hice otro bizcochuelo. Y después con la ganancia a uno le fui. Me acuerdo que fui con un bizcochuelo y le dije, ¿qué me das para vender? Y me dio una máquina de afeitar por un bizcochuelo. Y con esa máquina de afeitar me acuerdo que me dieron un montón de plata, porque fui a vender con un precio razonable. Cosas locas que hacían que mi fe fuera creciendo cada vez más. Yo amaba cada vez que la pastora decía, traje una consigna. Y bueno, siempre cuando llegaba el tiempo yo traía un sobre abultado. Algunos que hicieron con la batata fueron y la enterraron. Entonces trajeron una plantita con 3 hojitas, pero había una batata ya. Otro con otra cosita le dieron a su marido y le pidieron al marido plata. Pero bueno, llevaron plata. Y yo hacía cosas locas, totalmente locas. Y el Señor hoy me hacía recordar todas esas cosas. Y me decía el Padre, ¿qué pasó en el medio del camino? Yo tengo 26 años. Estoy vieja en el Evangelio. 26 años en Cristo. Yo lo acepté al Señor el 3 de marzo del 2000. 3 de marzo del 2000. Y mi fe empezó a crecer por el 2002. Sí, más o menos, 2001, 2002. En el 2002, ahí arranqué haciendo las cosas que iba de mayor a mayor. De mayor a mayor. Yo no entendía nada, pero los niños venían y yo me acuerdo que le armaba cuadernitos para todos manualmente. Yo no es que yo iba a comprar, él me traía los bloques de las hojas de banco y yo con esas hojas armaba cuadernitos para cada uno. Miren el amor que yo tenía en aquel momento, la fe que tenía todo el tiempo el mundo y lo hacía porque me gustaba. Me llegué con el plan de jefas y jefes, no sé si alguno se acuerda. Bueno, yo tenía jefes y jefas ese plan y tenía que trabajar en el colegio, en la escuela 81. Entonces, los que estábamos, que tuvimos 4 horas, nosotros, los chicos se iban a las casas y limpiábamos, ¿sí? Ayudábamos vieron que están, ¿cómo se llama? Los porteros. Y yo me guardaba en una caja todos los lapicitos que los nenes se olvidaban. En menos de 3-4 meses me hice una caja de, no sé, tenía como 1000 lápices. Y yo decía, wow, con eso iba a la escuelita, repartía a todos los nenes y me volvía. Con eso estuve años. Pues yo no estuve un solo año en la 81, habré estado 2 o 3 años y bueno, me hice. Pues no tenía plata, la verdad. Usted no se olvide que yo dormía con el anticristo, con el bicho. Yo siempre lo decía, Señor, ayúdame porque yo duermo con el bicho. Porque Él no me daba a mí. Él no me daba ni para comprarme un remedio, Él no me daba. Porque Él estaba en contra de las cosas de Dios. Porque Él no quería, y mi oración siempre estaba, Señor, acordate de la visión que me diste. Porque la visión que yo tuve de que íbamos a ser pastores fue el día que me bauticé. A los 7 meses de convertida. De convertida no estaba convertida todavía. El día que yo todavía estaba manifestada, todo ahí, bueno, el 10 de septiembre me bauticé y ese día tuve mi primera visión. Y yo siempre decía, acordate, Señor, acordate, porque lo veo lejos. Yo tuve que poner mi fe en práctica. Creer que mi esposo, que era el que se ponía en contra, el que le decía a mis hijos, no vaya con ella, el que no me dejaba ir a los cultos, el que me acuerdo un día de su cumpleaños, llegaron, no me acuerdo si fue su hermano Sebastián, con
con alguien, había ido, y yo me tocaba culto de Santa Cena. Era un sábado domingo, y yo le dije, y me tengo que ir, y me dice, pero es mi cumpleaños. Y lo dije, agarré la Biblia, abrí la puerta, y me fui rápido antes de que me agarrara. Y me fui, y yo iba por el camino, me acuerdo, solita, y abajo la luz de la luna, y yo lo único que le decía, Señor, ten misericordia porque yo hago lo tuyo. Me agarré tanto de esa palabra, yo hago lo tuyo y vos te ocupas de lo mío. Porque dice tu palabra, Señor, ocúpate de mis cosas y yo me voy a tu casa. Vos ocupate del bicho que queda en el mío. Vos solamente. Y me acuerdo que ese día, como tantos otros, cuando el pastor decía, el que coordinaba, ¿quién tiene su gratitud? Yo levantaba la mano, ya entre el último, venía y cantaba en el Pozo de los Leones, por eso me llamaban la Dori Machín, y cantaba llorando y le contaba a la gente que orara por mi marido. Porque justo su cumpleaños y yo tuve que salir. Señora, ayúdame. Porque no sabía si podía volver, si podía, él me iba a abrir la puerta o qué me iba a encontrar. Y cuando yo hacía sus cosas y yo llegaba a mi casa, él me había preparado un pollo al horno, la mesa servida. Aunque quizás no tenía la mejor onda, no daba una sonrisa de ay, mi amor, no. Pero Dios, en mi obediencia y en mi fe, empezó a trabajar. Mi fe empezó a crecer. Mi fe empezó a tener una altura. Me acuerdo, y nunca me voy a olvidar ese día que éramos solitos y estábamos nosotros 4 y yo con mis hijos. O sea, estaba Alexis, tenía 3 años y ellos 3, con Cristian y Alexis y Joana y Dayana, y estábamos, ya nos habían hecho el hogar. Y se arrodillaron todos y pedimos por su papá. Y pedimos que volviera a casa. Y en noviembre, eso habrá sido por julio más o menos. ¿Se acuerdan, no? Y en noviembre él volvió. Porque hubo una fe puesta por obra. Más allá de que yo estaba media loca, que yo tenía todos mis arranques porque estaba en el proceso de liberación y en una iglesia donde no me sabía liberar, igual. Fue un poquito conejito de India, pero Dios a su tiempo hizo la obra en mí. A su tiempo, y hoy me decía el Señor. Hoy yo mientras vine, yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo escuchaba esa adoración que me quebró durante estas semanas que yo estuve en cama, y yo digo, Señor, ¿qué pasó? Y es cierto, cuando el siervo, el varón que canta, y dice, yo le pregunté, Señor, ¿dónde estabas? Y dice que Jesús le dijo, yo siempre estoy en el mismo lugar. ¿Dónde estás tú? Y eso me preguntaba el Señor hoy. Porque yo digo, Señor, ¿qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó que antes el Señor me decía, andate allá, y yo me iba? No me importaba, nada me importaba. Andá a visitar a fulana, andá a visitar a mengana, andá a llevarle, me acuerdo, había una hermana que no me quería ni ver cuando estaba loca. Y yo qué hacía por el agujerito, llamaba a la hija y le digo, toma, dale un alfajor. Al otro día le tiraba, toma, dale un... Le daba chocolate, no que le estaba engordando a ella. Y ella siempre cuenta de que eso le rompía despacito la dureza que ella misma había formado. Y que siempre trabajábamos juntas, pero cuando se le agarró la chiricuelca, ¿con quién se lo agarraba? Conmigo, porque yo era la loca, la que quería hacer esto, la que quería hacer la otra, la que vamos para acá, vamos para allá. Y la pastora era otra loca, porque en ese momento decía, hay que ir a buscarle las banderas a las naciones. Y yo, ¡wow! ¡Qué tarea! Y me preparé toda una carta, así, dale, vamos. Y íbamos. Y yo llamaba a un lado, llamaba al otro, y me presentaba con la carta, parecía que me sentía la embajadora. Ya, la embajadora. En la de Israel nos mandaron todos había un montón de policías, nos pusieron los policías delante y no nos dejaron entrar yo con mi carta. Yo parecía la embajadora, ¿vieron? Y no, ¿qué está haciendo? Pensaron que éramos terroristas. Pero íbamos a buscar una bandera. No me dieron nunca la bandera. Bueno. Entramos a la embajada de Brasil, entramos a la embajada de Albania, entramos a la embajada de Chile, entramos a la embajada de Perú, y todas nos dieron banderas.
Y yo era impresionante cómo fluía, cómo hablaba, y yo le decía al Señor, ¿qué pasó, Padre? ¿Qué pasó? Que hoy me dice, ay, y Él hoy me mostró, tenés el tiempo, ¿no te das cuenta que no tenés trabajo? Sí, Señor, ya sé. No me hagas recordar. Bueno, y hay algo que puso en tu corazón. Sí, Señor. Pero cuando uno dice sí, Padre, porque uno no puede decir, no, Padre, tú conoces todo, y cuando el Señor, porque escuchamos la voz de Dios. Cuando vos estás en oración, escuchamos la voz de Dios. No me puedes decir que no la escuchás, porque hasta los niños la escuchan. ¿Me entienden? Escuchamos la voz de Dios. Parece que está en nuestro pensamiento, parece que, no sé, y les digo, ayer, ¿cuándo fue? El domingo que estuvimos mirando una película que me lloró la vida. Bien, ¿cómo es esto? Cuando hay una película, ¿cómo se llamaba? Milagro Inesperado, ¿no? Una cosa así. Fe amor que hablar. No sé quién la vio, del jovencito, un niño que cae en un lago de hielo. En un lago de hielo, y la mamá, que es una gordita, que el chico se murió, y la mamá lo único que decía, Espíritu Santo, no te lo lleves, Espíritu Santo, dale vida. Y él dijo, gritó, Espíritu Santo, dale vida. Se quedaron todas y yo digo, wow, Padre. Wow, Padre. Y esa mujer con esa fe, me identifiqué cuando yo era la loca, que yo tenía esa fe. Y a mí no me importaba nada. Que cuando nos llamaron, recuerdo que la llamaron a la pastora y me dijeron en el camino de que su marido ya se estaba muriendo, y yo todo el camino, no, Señor, vos dijiste bien, Señor, vos dijiste que no, Señor, vos dijiste que no, vos. ¿Vieron cuando uno tiene esa fe que no va más allá de lo que uno puede pensar, va más allá de lo que uno puede entender? Y yo decía, Señor, esa fe que a mí no me importaba cómo yo estuviera, yo sabía que Dios me iba a hacer órganos nuevos. Yo sabía, yo ayer estuvimos ministrando y yo escuché algo que mi corazón dijo. Y eso que yo hablé me llevó hoy a estar al altar, y yo le dije, Señor, ¿cómo puede ser que yo haya dicho, no creo lo que viene? No creo la palabra que me dicen. No creo que esto se va a multiplicar. ¿Cómo puede ser, Padre? Entonces, el Señor me decía algo que lo escuché. Porque crees en vos, porque te miraste vos, pero nunca me estás mirando a mí. Porque el que voy a hacer soy yo, no sos vos. Yo tengo razón, Padre. Porque cuando yo caminaba, y a mí no me importaba, yo iba acá, tengo muchos testigos que yo he ido a lugares, he ido a encuentros prácticamente vomitando mis riñones. Yo iba orinando pus, sangre, con unos dolores impresionantes, con una almohada me tenía que sentar, y quizás ahí Dios no hizo la obra, porque no es a mi tiempo. No es que yo fui ahí porque yo quiero ser sana, yo iba ahí porque yo necesitaba ese amor que me sostenía todos los días. Y Dios en el camino me hizo órganos nuevos. Dios en el camino sanó mis pechos que estaban llenos de quistes que estaban a punto de hacerse cáncer. Dios me hizo 2 riñones nuevos. Yo tenía 2 riñones totalmente llenos de cicatrices, totalmente inservibles. Y Él me hizo 2 riñones nuevos. Él me hizo todo lo que soy hoy. Él caminó conmigo a pesar de que yo no puedo decir, no tengo un certificado, soy sana 100%, pero Él lo hizo. Él lo hizo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y en este último tiempo quiso venir el miedo. El miedo, quiso venir la duda. Quiso venir, no sé si la nostalgia, la añoranza, quizá un poquito nostalgia. Y quiso venir también la comodidad. Yo le decía al Señor, ¿por qué me siento así, Señor? ¿Por qué si yo era así?
¿por qué? ¿Por qué dejaste? Porque encima decimos eso, ¿por qué dejaste, Señor? ¿Qué pasaba? Y el Señor se sienta y te escucha. Ah, así que yo dejé. Ah, así que yo no te cuidé. Ah, vos decís que yo no estuve. Entonces cuando uno hace silencio, porque en un momento cuando yo estaba acá, el Señor me dijo, haz un poquitito. Vieron que uno siente, haz un poquitito. Porque a mí me gusta orar con la adoración, con música, me gusta, me siento de una manera distinta. En un momento me dijo, shh, yo lo tenía que decir. Y bajé. Y ahí el Padre me dijo, yo siempre estuve. ¿Y vos dónde estás? ¿Cuántas veces te mandé a hacer cosas locas y decís, no, se tienen que mover las mujeres? No, dejala que vayan otros, delegá, y a veces no es eso. A veces no hay que delegar. Si Dios te manda a vos, te manda a vos. Si vos te mandas a un hospital a orar, yo era la loca, acá, la loca que iba y me plantaba en el hospital y oraba con la gente, y la gente se sanaba ahí. La gente he entregado a Cristo a brujas, a gitanas. Se entregó allá en el Ránera, no me acuerdo cómo se llama el hospital. Ahí en Evita Pueblo, ahí se entregó un brujo en la sala de espera mientras estaba Jorge internado. Yo no dejaba a Peter con cabeza, iba a ver a Jorge, pero perdí cuidado que en esa sala, todo ese pasillo, no había uno que no hubiera aceptado a Cristo. Llegaban presos ahí, estaban los de uniforme afuera, estaban presos y yo le aceptaba a Cristo, le hacía aceptar. Me acuerdo que cuando le puse la mano a uno para que me acuerde, siempre tuve eso, yo le agarraba la mano para que Dios tomara el control, todos se me vinieron al humo, le digo, y le estaba haciendo la oración de fe. Y Dios hizo la obra en ese varón, porque se iba a morir. Entonces, Dios es el mismo de ayer, de hace miles de años. Es el mismo que con una sola palabra de su boca ordenó la tierra. Es el mismo que creó a Adán y a Eva. Es el mismo que hace milagros. Es el mismo que llamó a Noé siendo como era y le dijo una cosa loca, porque hay que decirle a un hombre donde no llovió nunca en la vida, un hombre que era borracho, que construyera un arca. Era un loco. Y le creyó y lo hizo. Y yo le decía, Señor, hay que ser loco, Padre. Hay que ser loco para darle el don de sanidad a una mujer totalmente enferma. Que ponga la mano y que se sane el cáncer y en mí no actúas. Que yo me iba a todos los lugares y hermano, es la verdad lo que le digo, íbamos a Betel y yo llegaba chorreando sangre porque tenía hemorragia. Pero a mí me usaba, yo estaba ahí, ponía el don de sanidad y actuaba, porque no era yo, era él. Y él actuaba. He llegado a lugares donde la mujer que estaba en ese lugar se hacía buches de whisky por una infección de muela. Y yo pasé por ahí y ¿qué estás haciendo? Ay, no, hermano, ¿me dejas hablarte? ¡Pum! Le oré, nunca más en la vida tú, hasta el día de hoy tuvo un dolor de muela esa mujer. Después me buscaba y me mandaba a todos. Andá, ya está la señora. Nadie te ore la muela. Te dije, yo no soy la mano santa. Venía a la casa del Señor y yo te pongo. Ahí sí, Dios, si la pastora quiere y Dios quiere, yo te pongo mal. Pero en serio, me empezó a mandar gente a mi casa. Y uno, en vez de ir al dentista, no me lo mandaba a casa a la mujer. No. Dios hace la obra. Y yo entendí cuando el Señor estaba escuchando hoy una predicación y tenés que de fondo un pedacito, porque fue un pedacito y el Espíritu Santo me dijo, levántate y te vas a mi casa. Así me lo dijo a las 12 del mediodía. Dejé, apagué, cerré y me vine. Fui a comprar un par de cosas y me vine. Y no escuché más, pero me bastó lo que me dijo esa mujer. Que ella era como yo,
de 20 años y tenía el don de sanidad. Y Dios la llevó a un lugar, a una campaña, y ella hizo un culto. Y ese día se ve que ella lanzó algo y dijo que Dios quería sanar a los enfermos. Se dice que se le presentaron un montón de gente, las peores. Una que tenía las piernas así torcidas, otro que decía que le tenía el pie de elefante. Y ella decía, ay Señor, cierren los ojos, decía, y yo también cerraba los ojos, yo no quería ver. Y si Dios nos hablaba, y si Dios nos hacía, las veces que yo pensé, ay Señor, y lloraba, Señor, Padre, te pido que aumentes mi fe, no me dejes en ridículo. Las veces que canto así. Porque es cierto, Dios sana al que quiere, y al que no quiere, Dios no lo sana. Pero si Dios lanza una palabra, Dios es el Dios del imposible. Para Dios no hay nada imposible. Los que hacemos las cosas imposibles somos nosotros. Porque nuestra fe no llega ni al suelo. De ahí hasta acá no sé si llega. Nuestra fe, la fe del Señor en nosotros sí, traspasa y va mucho más allá. Y ella contaba y decía, y pensé en una cantidad de gente. Y yo, bueno, yo no quise ni bajar, dice, de donde estaba, del altar, y le mandé a mi esposo. Sé que a los 20 años ya estaba casada. Y lo mandé a mi esposo que orara, y ella oraba, y cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Yo también los cerraba para no pasar el ridículo. Y ella oraba, y oraba, y oraba, porque Dios ya le había marcado. Y le dijo que ore. Y hasta que escuchó a alguien que estaba, dice que era un estadio, y estaba ya, y uno empezó a los gritos. ¡Ah! ¡Se levantó! ¡Se levantó! Y ella abrió los ojos. ¿Y quién se había levantado? El que tenía la pata de elefante. Se le había hecho el pie nuevo. Y ahí abrió los ojos, se abrieron todo y empezó a ver que todos los que estaban adelante empezaron a sanarse. Dice que ella le hizo después cuando estaba sola le hizo una pregunta a Dios. Y le dijo, ay Señor, pero yo tenía tanto miedo. Y el Señor le dijo, porque te miraste vos, nunca me miraste a mí. Y eso que le dijo me vino y me recorrió, me estuvo acá y yo, Señor, siempre me miré yo entonces. Siempre miré yo mi condición y nunca miré que vos. Si vos me dijiste y yo levanto mi mano y pongo la mano, no soy yo, sos vos. Si vos querés sanar, lo vas a sanar. Si vos lo querés levantar la silla de ruedas, lo va a levantar, no soy yo. Pasa que, ¿qué pasa? Es la fe nuestra que quedó así, aplastada. Ay, cuando uno aplasta una cucaracha, obviamente que no la vamos a aplastar. Pero cuando aplasta, sí quedó nuestra fe. Y hoy entiendo que como hijos de Dios hemos perdido la fe, porque si yo te pregunto a cada uno, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo están tus promesas? ¿Si todavía seguís esperando esa promesa o ya te le diste por vencido? Pasaron años y ya te diste por vencido. Yo siempre le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio en 5 años se levantó y Dios lo alcanzó a él, que me apareció a las 10 de la mañana llorando como un niño y de ahí empezó su proceso? ¿Por qué? Y hay gente que pasan años y años y años y todavía no pasa nada. Y el Señor ahí sí me contestó, pues siempre contesta y uno le presta atención. Ahí yo estaba con los ojos bien abiertos y bien mi mente puesta así delante de él. Y él me dijo, porque aprendiste a morir. Porque me creíste. Porque tu fe estaba. Y yo hacía lo que él me decía, anda para allá, yo iba para allá. Anda para allá, iba para allá. Callate la boca, yo iba allá. Abrazalo. Y yo le iba a abrazar. ¿Sí o no? Yo le iba a abrazar. Decirle te quiero, aunque no de mi boca no salía, no quería, no. ¿Por qué? Yo sentía que no me quería, pero yo iba a decir que te quiero, ¿no? Y muchas veces le he dicho, ¿sabes que mi amor alcanza para los dos? Cuando a mí me mandaron a un encuentro, él fue a encontrarme. Y él cuenta que yo cuando lo vi, porque el pastor me dice, ¿está tu esposo? ¿En serio? Sí. Vino por una excesiva.
Y yo venía toda, yo no estaba, ustedes no saben, yo caminaba por las nubes. Caminaba por las nubes. No fue el día que yo vine de María, no, fue otro. Y bueno, yo entré y él estaba, así como estaba la hermana Isabel allá en la puerta, ahí está en el costado. Y yo entré, entonces a todos en un encuentro le dan qué hizo el Señor, chiquitito, imagínense, son 50, no termino de más. Cuando llegó a mí, yo, ay, estoy enamorada, mi amor. El amor nuestro alcanza para los dos. Y él cuenta que él me mandó simplemente para que cuando yo diera la gratitud dijera, te dejo libre, ya estoy enamorada, levantate, ya con Dios me basta. Y él dice que se re decepcionó. Se re decepcionó porque Dios me dio más amor, mucho más amor para él. Entonces, Dios empezó a obrar, empezó a trabajar y empezó a transformar mi vida, mi casa, mi matrimonio, mi oración, mi búsqueda, mi servicio. Él me enamoró a tal punto que yo hacía todo. Y hubo algo en el medio del camino que no fue el Espíritu Santo, no fue el mundo, fui yo. Fue quizás dejar, ¿vieron cuando Pedro bajó de la barca y lo miraba a Jesús? Mientras miraba a Jesús no veía que había viento, porque siempre estuvo el viento. El viento no es que apareció cuando estaba a mitad de camino, el viento estaba, porque las olas azotaban así el barco. Y él, vieron que había un fantasma, es un fantasma, Señor, si sos vos, hacé que yo baje y camine. Ya estaba el viento. Y él bajó y caminó hasta la mitad. Cuando se dio cuenta que había viento, la mirada ya no estaba en Jesús, la corrió. ¿Y dónde se enfocó? En el viento. Entonces ya no podía mantenerse firme sobre el agua. Y eso es lo que me pasó a mí. Ya empecé a mirar los que me criticaban, empecé a mirar los que no les gustaba que yo era loca, que yo quería hacer, que yo siempre tenía algo nuevo. Siempre le decía a los hermanos, vamos a hacer esto. Ya me empezó esta hermana. Y en vez de, ¿qué me importa? En vez de ponerme la armadura, escuchaba y eso clamaba en el corazón. Yo era la chupa media, yo era la que andaba detrás. ¿Vieron cuando hay una sierva, viene una pastora? En ese momento no era pastora, pero cuando andaba la sierva y ustedes ven que siempre hay alguien que lleva el portafolio de la sierva, que lleva. Nosotros hemos tenido una sierva que venía la otra sierva y la pastora Tinte sacaba su taza, sacaba su plato, sacaba su saquito, tampoco era malo, pero bueno, ella todo, un cuidado sobre esa sierva, y esa era yo. Esa era yo. Yo era cuando íbamos a Chile la que le planchaba, y bueno, por plancharle le quemé la llena a la pastora. Bueno, yo llevaba la plancha, yo le planchaba a la pastora, le llevaba sus cosas, le cuidaba todo cuando ella se levantaba, si ella necesitaba en el baño, yo lo hice. Pero escuché a la chupamedia, a la que se quiere matar, a la que se quiere mostrar. Y eso que yo escuché, que yo mi fe empezó hasta llegar a me parecía acá estamos, todo chorreando de sangre, pobrecito. Se empezó a terminar de apagar, de morir. Y hoy el Señor, yo le preguntaba, Señor, yo estoy tan agradecida por lo que hiciste con mi rodilla, porque yo entré, realmente hermano, yo entré con una alegría y un gozo. Quizás no entré con fe, entré con alegría y gozo, cantando la canción La bondad de Dios. Yo entré tan tranquila que a mí a mí no se le subió la mostaza, nada. Yo sí estuve presionada, ni me enteré. Nada, absolutamente nada. Pero quizás no entré con fe.
Porque esa falta de fe en esas 3 semanas, yo peleé contra el miedo de que no me voy a poder levantar, contra que mi rodilla no se endereza, que me cuesta más de lo normal, que miro a la doctora que me hace, y mire lo digo, yo no te miro, ya me voy, y empiezo a masajear, parece que me está haciendo los ñoquis, parece. Pero cuando los ñoquis le hacen así, Dios mío. Y la mujer de antes con fe creo que en 2 semanas yo hubiese estado parada, caminando así. Me cuesta más. Yo sé que el proceso es difícil, este proceso, pero la mujer Rosana, la sierva de Dios llena de fe que empezó al principio, yo lo de 4 meses lo hace 2 y medio. Y hoy eso me lo mostró el Señor. Y yo le decía al Señor, perdóname, ayúdame porque necesito creer, necesito volver a tomar de vuelta, a levantar, y eso se trabaja, hermanos. Yo no sé cómo está tu fe, pero se nota que la fe del pueblo, algo me dijo el Señor, y dice, vos decís que oren, y vos venís a la casa, pero yo estaba así, Señor, pero si antes venías, te agarraba, no sé, pedías alguien con una carretilla y te traían en carretilla, pero te venía. Vos pedís esto y vos lo haces. Sí que lo hago, pero ¿y cómo lo haces? Y vieron cómo me decía, claro, Señor. Vos decís esto. ¿Y vos? Claro, Padre, tenés razón, porque nosotros vamos al frente de la batalla. Y algo dijo el pastor los otros días. Y es cierto, yo no te puedo venir y contarte siempre nuestras victorias, porque también tenemos derrotas. Porque como somos hijos de Dios y somos seres humanos, y nos cuesta un montón. Nos cuesta surgir un montón en un tiempo donde agarramos un lugar donde tuvimos que ponerle el pecho mal, donde tuvimos que levantar las cenizas mal y nos tuvimos que levantar nosotros, donde veníamos heridos de atrás, donde nos venían dando duro desde atrás. Y fue difícil y no frenamos para decir, bueno, vamos, acá estoy, haceme de nuevo. Y bueno, y que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces le seguimos dando. Yo creo que en este tiempo Dios frenó mi vida, porque yo le venía. Y necesito probar nuestro corazón, probar nuestra vida, probar nuestra integridad, probar nuestra fe, probarnos, como te prueba a vos, porque nos prueba a mí y al pastor y te prueba a vos también. Te prueba para que salgas aprobado, no para que salgas desaprobado. Dios ama a sus hijos de una manera sobrenatural, de una manera inquebrantable. Y si vos te pones a mirar y te pones a acordarte de quién eras, cómo yo soy, hubo mucho que le dejaste abrir. No puedo decir del mundo, porque nosotros le abrimos la puerta. No es demonio, porque nosotros le abrimos la puerta. Yo jamás hubiese permitido que alguien me robara mi lugar o entregar mi lugar. ¿Saben las veces que yo quise entregar escuelita? Ustedes no saben las veces que yo lo quise entregar, que yo ya no quería más. Pero había algo adentro mío, internamente, que me decía, no dejes tu lugar. Y yo, Señor, te lo quiero entregar, no dejes tu lugar. Y Dios me ayudó en la medida que yo caminé. ¿Quieren creer? Quizás hoy no soy ni la sombra de lo que era antes. Y que tengo que volver a tomar esa fe y empezar a meterme para que se infle y empiece a querer, y empiece a confiar, y empiece a hacer las cosas que Dios hace. Pero necesitamos cada uno ponernos, cada uno reconocer en dónde estamos, en dónde nos quedamos, en dónde nos perdimos, qué es lo que pasó con nosotros. Uno se da cuenta que todavía algo pasó, porque yo me acuerdo de lo que estamos desde el principio, orábamos, ahí atrás, sin techo, se nos venía la lluvia torrencial y orábamos, llovía alrededor y donde estábamos nosotros no llovía una sola gota. ¿Miento o no? ¿Pasó eso o no pasó?
Los que estaban en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Hay algunos de aquel tiempo, no hace mucho, esto cuando estábamos en la iglesia de atrás. Era impresionante las cosas que hacíamos. Era impresionante, pero la fe se activa. Se activa en persona y se activa en conjunto. Porque dice la palabra de Dios, acá lo dice, y en tu Biblia también lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador. El galardonador es, vamos a tener una recompensa grande. Pero si viene el Señor, podemos haber hecho todas las mejores obras. Pudimos haber venido a su casa, pudimos haber cantado bonito, pudimos habernos mantenido en santidad aparente, pero nuestra fe, y dice la palabra de Dios que no vamos a agradar a Dios si no tenemos fe. Si nuestra fe no se vuelve a levantar y a crecer, porque si no tenés fe, no podés creer que Él está, no podés creer a su promesa que Él va a cumplir. Que Él te va a sanar, que Él te va a entregar tu matrimonio, que Él va a tener tu casa. Vas a mirar las cosas y vas a decir, ay, no, se demora mucho, será, Señor, será que es mi gana. Pero Dios te lo prometió. Y lo dice la palabra. Y eso hoy me confrontó a mí, Señor, sin fe me voy a quedar. Sin fe no voy a llegar a verte. Si no trabajamos nuestra fe, si no trabajamos, porque esa fe es la que te saca la duda. ¿Tenés miedo a morirte? Porque no tenés fe. Yo lo entendí hoy. Porque Dios me prometió vida y vida en abundancia. Dijo que yo iba a ser un testimonio vivo. Desde el día 1 que me conoció. Entonces no tengo que tener miedo a morir. Acá hay gente que Dios le dijo que los iba a sanar, que los iba a levantar, que los iba... Pero ¿estás trabajando tu vida con Él? ¿Cómo es tu intimidad? ¿Cómo es la palabra de Dios es la que se te tiene que meter? Es la que se te tiene que hacer vida dentro tuyo. Porque si no, venimos por venir. Escuchamos, cantamos, adoramos, danzamos, reímos, nos gozamos, pero nuestra fe no nos acompaña. No le creemos ni un poquitito de que va a ser. Ni un poquitito. De que si yo doy mi diezmo, Dios me va a sustentar. Si yo doy mi diezmo, yo sé que Dios me va a suplir. Yo sé que voy a tener para el remedio, que voy a tener para el remis, que voy a tener para comer, que voy a tener para pagar mis cuentas, porque yo te doy lo que te corresponde a vos, no te robo, Señor. Pero eso también es parte de la fe. Yo voy a tu casa, Padre. Yo voy a tu casa, yo te obedezco. Yo me meto en las reuniones, yo me meto en el ayuno, yo me meto en los ensayos. Yo lo hago, Padre. Y vos ocupate de mis cosas, ocupate de mi vida. Ocupate de mi incredulidad, ocupate. Porque dice que uno le tiene que pedir a Dios la fe. Dice, pídala, porque Él la va a dar. Pida. Y a veces no pedimos, nos conformamos. Pensamos que no es para nosotros, que este no es nuestro tiempo, que no, que es para el vecino, que no, que algún día me dará el auto, algún día me dará la casa, algún día mi matrimonio cambiará, algún día, Señor, algún día, sí, muy linda la promesa, pero no me da para tanto. No, yo creo que nosotros tenemos que dar para tanto, porque el Hijo de Dios va más allá de lo que uno piensa, porque tenemos un Dios sobrenatural, y no sos vos, es Él. No son tus fuerzas, son las de Él. No es a tu manera, es a la de Él. Y nosotros tenemos un Dios medio loco. Un Dios que a un hombre como José hizo plantar en el medio de la cárcel un árbol. ¿A quién se le ocurre eso? Solamente a Dios. Que separó las aguas y su pueblo pasó en seco. ¿A quién se le ocurre hacer eso? A Dios. Que le hizo a un hombre construir un arca cuando nunca llovió. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Y el loco que le creyó y que le aumentó la fe, y bueno, Señor, no sé cómo lo vas a hacer.
Ese tiene que ser tu actitud. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. ¿Vos dijiste que lo vas a hacer? Y me aquí. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Ahora, a nosotros lo que nos resta es cumplir. Es ir a su casa, es orar, es ayunar para matar la carne, es ponernos a la brecha. Y es cierto, la palabra de Dios dice: ¿habrá alguien con fe cuando yo veo ya? No dice, ¿habrá alguna iglesia paradita? ¿Habrá alguien que tenga amor? ¿Habrá alguien? No, dice, ¿habrá alguien con fe? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se para la brecha? ¿Habrá uno? Yo creo que sí, que alguno tiene que haber. Arca de Pacto se tiene que levantar. Arca del Pacto tiene que creer todas las promesas. Cada uno de los siervos que vienen le ha orado, han llorado, han gemido. A uno le dijeron que tienen el arpa, al otro le dijeron que van a tener su casa, su matrimonio, su ministerio. Bueno, bárbaro, es hermosa la palabra. Ahora hay que trabajar, hay que creer. Está bien guardarlo en el cajón, sí, pero lo guardás y orás. Señor, a tu tiempo. Yo sé que va a ser a tu tiempo, pero yo sigo. Yo camino, yo creo, vuelvo a hacer, yo creo que lo vas a hacer. Yo creo que me vas a sanar, yo creo que me voy a levantar, yo creo que voy a caminar, yo creo que el año que viene será mejor, Señor. Pero tenés que creer. No puede venir alguien cada vez que haya culto que te infle. No podemos. Depende de nosotros. Cada uno, porque ustedes ven lo que está pasando. Porque el Señor está a la puerta. Y yo hoy le dije al Señor, perdóname realmente, perdóname, porque bueno, miré para otro lado, me quedé muy cómoda en mi sitio. Y Dios me mandó a hacer cosas locas, me mandó a hacer cosas para Él, amarlo a Él, a servirle a Él, y yo le amo y le sirvo, pero lo amaba a mi manera. Y hoy es tiempo que lo ames a la manera que Él te amó, que Él te demanda amor. Y Él te demanda a que lo busques, a que lo sigas, a que le sirvas, a que le creas, a que lo mires. Estás en el medio del agua, caminando en el medio de la tempestad. Deja de mirar los vientos, deja de mirar la escasez, deja de mirar que si me duele, que hay que mirar que me salió otra cosa, que hay que mirar. Mirá los ojos de Jesús. Míralo a Él porque Él no falla, porque Él te prometió y Él cumplirá, porque Él te dijo y Él hará. Pero aprender a serle fiel y leal a Él. No adelante mío, no delante de un hermano, sino a Él. Porque es muy lindo prometer y Señor, yo te voy a cumplir, yo voy a estar siempre en tu casa, sí, pero bueno, bárbaro. Le dijo Dios, yo te perdono. Andate, pero no peques más. Y esa mujer que se fue, volvió y siempre estuvo detrás de Jesús. Y cada uno de los que Dios perdonó sus pecados se fueron, pero lo siguieron. Se fueron a hablar las maravillas, pero volvieron siempre a los pies de Jesús. Y detrás, y delante, y al costado, y con gente, y solos, siempre le fueron fieles a Jesús. Y si en aquel momento lo pudieron hacer, hoy también se puede hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo vine